sino yo vengo para que usted se haga un examen de conciencia en cómo estoy viviendo delante de Dios y en cómo está viviendo la iglesia delante de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Por eso dice la introducción del mensaje, viviendo en el Espíritu. Dice el versículo número 1. Ahora pues, dice Dios, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Quién lo escribió esta carta? Lo escribió el apóstol Pablo. Ahora, si nosotros nos preguntamos quién es Pablo, Pablo es un personaje como nosotros. El apóstol Pablo es una persona como nosotros. ¿Por qué el apóstol Pablo decía estas palabras? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Porque el apóstol Pablo, él decía, porque Pablo, porque él quiso escribir estos versículos. Pero si el apóstol Pablo escribió, porque él lo vivió. Todos nosotros conocemos cómo era Pablo en el principio, cuando no tenía el conocimiento del Señor, cuando él estaba apartado de los caminos del Señor. Pero cuando él estaba caminando en el Espíritu, entonces por eso dice la palabra del Señor, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero si nosotros, o yo le digo en esta preciosa noche, en el momento de que nosotros entregamos nuestra vida en las manos del Señor, ¿verdad que en ese momento dejamos de hacer lo malo? Todas las cosas del mundo se quedó. ¿Verdad que ahora hay una diferencia de que cómo era antes? ¿Verdad que antes, cuando le servíamos al mundo, cuánto el Señor ha sacado al hombre del mundo? Si nosotros nos ponemos a contar de dónde Dios nos sacó, nosotros estábamos completamente perdidos en el mundo. En el mundo nosotros hacíamos como nosotros queríamos, porque no teníamos el conocimiento del Señor, porque estábamos muertos en el pecado. Pero gracias por la misericordia de Dios, vivimos bajo la ley del Todopoderoso. Ya no estamos viviendo en la ley del mundo, porque ahora dentro de nuestro corazón habita ¿quién? El Espíritu Santo de Dios. Entonces el Espíritu Santo no permite que la iglesia hace la cosa mala. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia ya no está caminando en los deseos de la carne. Pero el que practica el deseo de la carne, el Espíritu Santo no mora en esa vida. Se lo digo en el nombre de Jesús. ¿Sabe por qué? Cuando el hombre vive en el deseo de la carne, porque no puede controlar su vida. ¿Sabe por qué? Porque ahí no mora el Espíritu Santo. Pero aquel que controla su vida,
todas las cosas lo hace para Dios. ¿Sabe por qué? Porque ya no está viviendo en la carne, está viviendo para Dios. En el momento que nosotros entregamos nuestra vida en el Señor, dejamos de hacer lo malo, por cuanto el Señor nos sacó del mundo. Si yo le contara, en una oportunidad yo le contaba de dónde Dios me sacó. Todos nosotros traemos un testimonio de dónde el Señor nos ha sacado. Cuando nosotros éramos muertos en el pecado, ¿sabe de dónde Dios me sacó? Yo le he contado y lo sigo contando. El Señor me sacó en el vicio de licor. ¿Sabe qué? Cuando yo tenía mis 15 años empecé a beber el licor, siguiendo los caminos de mi papá. Cuando mi papá ya iba a buscar aguardiente, yo ya venía de regreso, todo fumigado. Y ¿sabe qué es lo que me decía mi papá? Mi hijo me decía, no estés tomando. ¿Qué ejemplo me estaba poniendo mi papá si mi papá estaba buscando licor y yo ya venía de regreso? Imagínense de dónde el Señor me sacó. ¿Sabe qué? Al siguiente día me dice la señora, el que vendía cerveza, me dice, llegó con mi mamá y le dijo, doña Santos, le dijo, dile a su hijo que pague mi ruda, porque se cayó él dentro. Y usted sabe cómo sembramos o cómo siembra la persona allá en Guatemala la ruda en un monte de aluminio. Le decía la señora, dile a su hijo que pague el daño, lo que hizo. ¿Qué es lo que hizo? Pues apachó mi ruda, lo quebró todo, él cayó. Imagínense. Yo queriéndome pararme, cuando de repente me llevó el aire y caí. Imagínense. Entonces le digo a mi mamá, pues ¿qué estaba haciendo él? Pues él estaba tomando. Entonces no me vengas a decir nada. Y el siguiente, mi mamá estaba buscándome en casa. Pues mi mamá seguramente decía, pues, o quizá ya lo mataron. En esos tiempos que cuando en la aldea, pues, el camino estaba completamente arruinado. ¿Sabe dónde estaba tirado yo? Estaba tirado enfrente de mi casa. Imagínense mi mamá buscándome por ahí. ¿Sabe que dónde me halló mi papá? En una cuneta, está como a 1,5 metros de profundidad. Estaba tirado ahí. Imagínense. Y a veces yo me pongo a pensar de dónde el Señor me sacó. Yo no sé de dónde el Señor lo sacó a usted. ¿Qué estaba haciendo usted cuando el Señor lo habló? Pero gracias al Señor, y nosotros no tenemos cómo pagarle a Él. Pero si Él no hubiera llegado la palabra a nuestra vida, ¿dónde estaríamos? Pero gracias por la misericordia de Dios, Él nos rescató. Ahora ya es una vida diferente en aquel entonces cuando nosotros vivíamos. ¿Sabe qué? Yo le digo en el amor del Señor. ¿Sabe por qué lo digo yo? Porque yo lo he vivido. Si usted va a venir a hablar aquí, es porque lo ha vivido. Si usted ha escuchado allá afuera y va a querer imitar lo que el otro día, eso es mentira. Cuando yo tenía mis 15 años estaba soltero. ¿Sabe qué es lo que yo hacía? Por eso yo se lo digo. A veces el hombre quiere engañar a Dios, pero el hombre no lo puede engañar a Dios. ¿Sabe qué es lo que hacía yo? No sé si usted se recuerda. Cuando en esos tiempos había
radios de dos bandas. Pues unos Sony que salían, pero eran de dos bandas. Yo lo llevaba al trabajo. ¿Sabe qué es lo que hacía yo? Por eso yo se lo digo por experiencia. Eso es vivir en el deseo de la carne, no es en el deseo del espíritu. Cuando yo empezaba a buscar la estación, queriendo buscar una radio evangélica, pero como la carne es tremendo. Yo queriendo buscar una emisora cristiana, ¿sabe que me va apareciendo donde ahí está ese mentado Temerario? Ahí lo dejaba yo un rato, porque yo lo quería escuchar. Eso es vivir en el deseo de la carne. Ya no estaba, o quizá yo dentro de mí, pues, yo queriendo engañar a Dios. ¿Cómo le voy a engañar a Dios? Empezaba a buscar las emisoras, pues, queriendo buscar una radio cristiana. Pero cuando pasaba una música mundial, ahí lo dejaba un rato. Imagínense. Pero ya cuando uno va madurando espiritualmente, ya no es tan fácil. Ya no es tan fácil que se le va a poner esas cosas. Cuando nosotros estamos ahí viendo las prédicas en las redes sociales, ¿verdad que hay buenos y malos ahí? Hay que tener mucho cuidado. ¿Sabe? Una oportunidad, yo pude bajar la aplicación en TikTok. Yo ignorante, yo se lo digo. Yo ignorante, yo nunca entré en una escuela. Pues yo lo descargué y dije, pues empecé a ver, no, hombre, esto no es para mí. Yo lo elimino. ¿Sabe por qué lo elimino? Porque ese mentado TikTok, ahí no va a haber cosa buena. Ahí solo va a haber mujeres que están mostrando su cuerpo, hombres que están mostrando su cuerpo. Y entonces en ese momento yo dije que esto no es para mí. Y hasta el mismo encargado se ha dado cuenta. Dice, a veces cuando yo estoy escuchando alabanza en el YouTube y aparece en la aplicación, ¿sabe qué me dice él? Descárgalo. Yo le digo jamás, porque yo ya lo vi, que eso no es para mí. Porque esto me hace separar del Señor. Eso es lo que la carne le gusta cuando está viendo cosas malas. Por eso yo le digo, yo no tengo cómo pagarle al Señor de donde Él me sacó. Pero si dice el apóstol Pablo, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Porque sabe quién es el que destruyó el pecado, es Dios. Entonces cuando estamos viviendo en el Espíritu, ya no podemos hacer las cosas malas. Ya no podemos practicar las cosas del mundo. Porque nosotros ya somos una nueva criatura en Cristo Jesús. A veces el hombre aquel que bebe licor dice, pues yo puedo controlar el vicio. Eso es mentira. Mucha gente dice en su incredulidad, dice, es que yo, cuando alguien le dice no estés tomando, controlate. No, es que yo controlo el vicio, es mentira. El hombre no puede controlar el vicio. Así es el cristiano que no mora el Espíritu Santo, no puede controlar su vida. ¿Sabe por qué? Porque ahí no habita el Espíritu Santo. El hombre que hace lo que quiere hacer, puede hacer y puede deshacer. ¿Sabe por qué? Porque no está viviendo en el Espíritu. Pero el que vive en el Espíritu solo va a poder hacer cosas buenas para Dios.
La gloria sea para Cristo, aleluya. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Verdad que muertos éramos nosotros? Hombre, estábamos muertos en el pecado, apartados del Señor. Un día nosotros dijimos, pues, no, estos predicadores no me van a convencer. Aquí el que convence es el Espíritu Santo. El hombre puede decir, pues, yo soy más sabio. No, aquí el hombre no puede ser más sabio. El más sabio está ahí arriba. Dice en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice: mas vosotros, dice, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a una luz admirable. ¿Para qué lo llamó el Señor? Para que esté en los pies cruzaditos, para que usted tenga sus manitas ahí cruzado, para que usted esté ahí sentadito. ¿Verdad que la Biblia no lo dice? Si nosotros fuimos escogidos por Dios, porque había un propósito. El propósito es de no estar callado. Si el Señor nos sacó de allí, es para que nosotros, como la iglesia de Cristo, anunciemos la virtud de aquel que nos llamó un día de allá del mundo, donde aquel lo despreciaba, donde aquel que le dijo, pues, vos sos mi amigo, tú eres mi amigo, pero cuando tenías dinero en tu billetera. Pero el amigo perfecto se llama Jesucristo. Él nunca nos va a despreciar, porque nosotros muertos éramos en el pecado, pero gracias por la misericordia del Señor llegó a tiempo y Él nos rescató. ¿Para qué el Señor nos sacó? Para predicar. ¿Cómo va a predicar usted? ¿Cómo voy a predicar yo? Si yo estoy predicando aquí es por la misericordia de Dios. Yo no soy buen lector de la palabra de Dios, porque no es fácil, hermano. Cuando Dios le dijo a Moisés para que se enfrentara al rey Faraón, le dijo: ve. ¿Sabe qué dijo Moisés? Es que yo soy tardo y torpe de lengua. Pero Moisés escuchó esa voz cuando dijo: yo estaré contigo. Lo repito, yo no soy buen lector de la palabra. Si yo estoy parado aquí es por la misericordia de Dios, no porque yo he sido bueno. Yo trato la forma cómo poder compartir la palabra de Dios a la iglesia del Señor. Yo hago lo más que yo pueda. Si usted me ve en otro lugar predicando la palabra, no es porque yo soy buen lector, no, porque yo tengo que rendirle cuenta al Señor. Porque si nosotros nos podemos a pensar en aquellos días, si usted ve una piedra, ¿será que la piedra tiene boca? La piedra no tiene boca, pero más sin embargo en aquel día ellos van a hablar si yo no predico la palabra.
Aunque yo aquí tartamudeando, pero yo no lo hago para agradar al hombre, yo lo hago para agradar a aquel que me llamó de las tinieblas. Alabado sea el nombre de Jesús. Nosotros tenemos que imitar como el apóstol Pablo. Si Pablo él lo vivió, como nosotros no lo vamos a vivir. Si Pablo él lo escribió, es porque él lo vivió. Por eso él nos recomienda, él nos habla a nosotros, él nos aconseja, porque este mensaje es para la iglesia, no es para los que están allá afuera. Ahora nosotros estamos viviendo en el espíritu, no en el deseo de la carne. Porque en el vivir en el deseo de la carne trae la muerte. ¿Sabe por qué? Porque si la iglesia vive viviendo las cosas del mundo, si hoy en estos últimos tiempos, si la iglesia vive viviendo una vida como Él quiere, y ya este siglo ya se va a terminar. Pero si no estamos a cuenta con Él, hay riesgo que nos vamos a quedar. Hay riesgo que se va a quedar aquella persona que está viviendo en el Espíritu. Pero el que está viviendo en el Espíritu está seguro que va a volar con Cristo. ¿Sabe por qué? Porque cada uno es consciente cómo está viviendo delante del Señor. Como yo en aquel día, yo queriendo engañar a Dios. Dice la palabra del Señor que no os engañéis, porque a Dios no puede ser burlado. A veces el ser humano quiere tapar el sol con un dedo. Jamás. Nunca. Cuando el hombre vive en el deseo de la carne, pues dice, no, es que si yo hoy peco, a mí nadie me está viendo. Algunos que son conformistas dicen, pues Dios perdona hasta los 70 veces, perdón. El hombre sigue pecando, pecado tras pecado, viene otro atrás de otro. Todavía está actuando. Cuando Dios va a dar la orden que los ángeles van a soplar esas trompetas, se van a quedar. Por eso el apóstol Pablo recomienda a la iglesia que vive en el Espíritu, no en el deseo de la carne. Porque el vivir en el deseo de la carne trae consecuencia. La consecuencia es que un día el hombre aquel que no se preparó va a ser lanzado en el lago de fuego. Eso es el peor error en el vivir en el deseo de la carne. Dice versículo número 10: vosotros que en otro tiempo no, alabado sea el nombre de Jesús, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Verdad que cuando nosotros estábamos en el mundo, nadie nos quería? ¿Sabe qué? Cuando nosotros o alguien que ha vivido en la borrachera, es que vivir en la borrachera, a veces el ser humano es un espejo para nosotros. Pero gracias por la misericordia de Dios, nosotros somos unos de los escogidos. Usted no es cualquier persona. Usted ha sido elegido por Dios. Si alguien le dice, pues tú no vales nada, usted
dígalo, repréndelo en el nombre de Jesús. Yo estoy comprado con la sangre de Cristo. Repréndalo. ¿Cuánta gente hoy en estos últimos tiempos van a fracasar? ¿Sabe por qué se lo digo? Porque muchos, aquellos que viven en el Espíritu, van a caer en error. Tengan mucho cuidado. Antes que van a venir esos días, tengan mucho cuidado. Mucha gente se van a desmandar, se van a enfriar espiritualmente en estos días que se acercan. Tengan mucho cuidado. Muchos van a caer en estos días. ¿Sabe por qué? No todos. Aquel que vive en el deseo de la carne va a caer. ¿Sabe por qué? Porque esa persona está viviendo en el deseo de la carne. Pero aquel que está viviendo en el Espíritu no es tan fácil que va a caer. ¿Sabe por qué se lo digo? En un tiempo yo me estaba congregando en una iglesia Alfa y Omega. En ese tiempo estaba ubicado en Richardson, ahí por la Bedline. ¿Sabe qué es lo que hacía este varón? Imagínense, este varón era un líder. ¿Sabe qué decía este hombre? Imagínense, esto es vivir en el deseo de la carne. ¿Sabe qué decía? No, es que ese día es un día especial, se va a cancelar el culto. Imagínense. Porque yo era un miembro, ¿cómo le podría decir? No tenía mucho tiempo de estar ahí, porque si a mí me hubieran dado esa oportunidad de predicar, yo sí lo reprendo. ¿Sabe por qué? Dios me ha llamado, no es para que yo caiga. ¿Sabe qué decía este varón? Se va a cancelar el culto, dice. Porque ese día 24 es para sacar y convivir con la familia. Imagínense. Tenga mucho cuidado. Aquel que tiene pareja, aquel que anda viviendo en el deseo de la carne, tenga mucho cuidado. ¿Sabe por qué? Se lo digo porque yo lo he visto, lo he vivido. Se lo voy a compartir a usted. Antes que llegue en su vida ese momento. Aquellos que tienen su pareja, aquellos que tienen su esposa, que todavía está viviendo en la carne, repréndalo, pero con la palabra. ¿Sabe qué decía un amigo que trabajaba juntamente conmigo? Le decía el encargado, vas a trabajar el domingo. Pues este muchacho se empezaba a quebrarse los dedos, ya no hallaba qué iba a decir, qué le iba a responder al encargado. Porque no tenía esa valentía de decirle al encargado, fíjese que yo no voy a poder. Por eso yo se lo digo, el que tiene su pareja, aquel que lo exige, que lo saque a pasear en la calle, tenga mucho cuidado. Usted como hombre tiene la autoridad en su hogar. Si su esposa está viviendo en el Espíritu, no es tan fácil que se va a enojar. ¿Qué decía este varón? Fíjase que no voy a poder, empezaba a poner muchos peros. No voy a poder. ¿Por qué? Es que mi mujer, mi esposa me dice que yo la saque a pasear. Eso de sacar a pasear destruye hogar. ¿Sabe qué es lo que hace? Bueno, a nosotros que hemos vivido en nuestro país, eso no existe. El que le saque a su pareja a pasear. Allá no existe. Yo se lo digo, usted lo sabe muy bien. Donde yo vine a ver esto es aquí. Donde yo vine a ver esto, que cuando le pega al niño, el niño luego le llama a la policía. ¿Sabe por qué? Porque el gobierno lo está manteniendo. Porque no le puede poner mano a ese niño. Porque hay niños malcriados. ¿Sabe por qué se lo digo? De una pareja, ¿sabe qué es lo que hace el niño? Es ver el videojuego que le llaman, no sé, tanta aplicación que esos niños malcriados están, que viven aquí en Estados Unidos.
imagínense un niño. Le dice la mamá: mi hijo, venga a comer. Y el niño estaba sentado en el sofá, estaba jugando. ¿Sabe qué le dijo al niño? Vení a dejarme mi comida aquí. Imagínense. Pero si la mamá y si el papá es un aguado, le va a conceder el capricho de ese niño. Y ese niño va a seguir siendo malcriado, porque lo están instruyendo mal. Entonces, continuamos. Entonces, esta pareja, ¿sabe qué es lo que hizo? Entonces le dijo, la esposa le dijo: si no me vas a sacar a pasear, me voy a ir con otro. Esta otra persona sí me va a sacar a pasear. Entonces se fue y le dijo: mire, mi amor, yo me voy a ir a vivir 8 días o 15 días con tal persona, y si me va bien o me va mal, vuelvo contigo. El pobre muchacho empezó a llorar y dijo: ¿qué voy a hacer? Pero es por el mentado cumplir el capricho de la mujer rebelde. Y eso trae consecuencias, trae división. Imagínense. Y hasta hoy ese matrimonio se destruyó. Mejor, si les sobra tiempo, venga a pelar su rodilla aquí. Si nos sobra tiempo, vengamos aquí a rodearnos. Pues yo lo vivo, hermano. No porque usted me pregunta, yo llego a mi trabajo. O quizá yo llego, o nos vamos con nuestros hermanos a evangelizar, aunque con el estómago vacío, ahí voy. Yo vengo ahorita, pues yo vengo cargado. Y yo trato la manera, porque a mí no me alcanza tiempo. Si a alguno le sobra tiempo, ¿por qué no venimos aquí a pelar nuestra rodilla? Si realmente nos sobra tiempo. Entonces esa pareja se destruyó. Es que el diablo trata la manera como le va a destruir al cristiano. Pero si no somos inteligentes, el diablo se va a meter y... Pero si está viviendo en el deseo de la carne, bien, el diablo se lo va a devorar, porque está viviendo en el deseo de la carne. Tengamos mucho cuidado. ¿Cuánta gente hoy en estas fiestas paganas que se acercan? ¿Cuánta gente, aquellos que viven en el deseo de la carne, van a fracasar? Pero que la iglesia, lo que estamos aquí, mantengámonos firmes. Si vamos a tener vigilia, vengamos. Si tengamos ayuno, vengamos, porque eso nos garantiza para ver un día al Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Cuánta gente hoy están haciendo muchos planes cristianos. Hasta hay cristianos que se adelantan de hacer sus fiestas, imagínense, antes que el mundano. Por eso yo se lo digo en el nombre de Jesús, vamos a demostrar la diferencia. Cómo éramos antes y cómo somos hoy en día. Ahora ya no hacemos las cosas del mundo, porque ya no le damos, ya no practicamos en el deseo de la carne. Ahora estamos viviendo en el Espíritu. En el vivir en el Espíritu, un día vamos a ver la gloria de Dios. ¿Cuánto queremos ver la gloria de Dios? Esto es el esfuerzo de cada uno de los que estamos en este lugar. Cada uno de los que buscan de la presencia de Dios, esa persona va a volar con Cristo. Tengamos mucho cuidado, amada iglesia. Tengamos mucho cuidado. Si Cristo es la cabeza de la iglesia, el hombre es la cabeza de la mujer. Pero tampoco se pase también. Si usted va a hacer algo, consulte con su esposa: mire, mi amor, voy a hacer esto, o vamos a hacer esto y el otro, en común. No se va a autonombrar, porque usted ya no vive en el mundo.
Si su esposa va a hacer, mire mi amor, vamos a hacer esto y el otro, se va a hacer en común, porque usted ya no está viviendo en el mundo. Hay una obediencia. Yo así le cuento a mi esposa, que cuando uno le sirve a Dios, hay un respeto y obediencia. Usted ya no le va a faltar el respeto a su esposa, ni la esposa al esposo. ¿Sabe por qué? Porque le estamos sirviendo a Cristo. Porque ya no podemos hacer las cosas del mundo. Antes sí hacíamos las cosas del mundo, pero ahora ya somos una nueva criatura. Ya somos diferentes. Nosotros demostramos, reflejamos la luz del Evangelio para aquellos que están allá afuera. La gloria sea para Cristo, aleluya. Vamos a finalizar, aleluya. Así quiero leer en el libro de Primera de Pedro, capítulo 4, versículo número 17. Ahí vamos a concluir. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo, dice, con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío? ¿Verdad que en servirle a Dios no es cosa fácil? Pero tampoco es imposible, porque Dios está con nosotros. Yo sé que nosotros, como la iglesia de Cristo, tenemos que pasar muchos problemas, procesos, problemas, escasez. Tenemos que pasar enfermedad. Pero de todo, si nosotros soportamos todo esto, nosotros vamos a ver la gloria de Dios. Pero ¿qué será de aquellos que desobedecen la voz de Dios? ¿A dónde va a ir el impío? Al fuego. Entonces nosotros como cristianos debemos de ser fuertes, soportar todo lo que viene a nuestra vida, para un día ver al Señor tal como Él es. Porque nosotros aquí nadie le hemos visto al Señor, nadie, pero nosotros somos bienaventurados, porque no le vimos, pero sí lo creímos. Ahora Él habita en nuestro corazón. Preparemos, amada iglesia, purifiquemos más y más nuestro corazón al Señor. Así como nosotros nos vestimos bien limpiecito, bien trajeado, aunque una camisita ahí pues tan sencilla de $5, pero nuestro corazón está limpio. El Señor no necesita que nosotros nos vamos a meter en el mall, pero si por dentro está podrido, de nada nos sirve. No importa, hermanos, en el nombre de Jesús yo se lo digo, no importa que nosotros no nos vamos a meter en esas tiendas lujosas, porque sí lo podemos hacer. Una ocasión dijo un amigo, mira, aquí en ese restaurante en Chile, aquí solo la gente rica viene, pero si yo tengo dinero yo puedo entrar ahí. Si yo tengo dinero yo puedo entrar ahí, ahí no solo los ricos pueden entrar, no más que uno que a veces la gente le estorba el dinero en la bolsa, ya no hay en qué gastar. Yo se lo digo, yo me he visto con un traje muy sencillo, así como se lo digo sincero, de $5. Pero lo más importante es, amada iglesia, que nosotros nos limpiemos nuestro corazón para ver un día al Señor. ¿De qué nos sirve? Nosotros nos vamos a poner un traje lujoso, pero si dentro del corazón está podrido. Usted ha visto un panteón. ¿Qué es lo que hace el hombre? Lo pinta bien por fuera, se mira hermoso, pero por dentro corrompe. Así es el hombre, así es la mujer.
Aunque ande bien vestido, pero si por dentro está sucio. Alabado sea el nombre de Jesús. Puesto de pie, vamos a orar al Señor. Aleluya. Padre glorioso, que amor en la